Una revolución energética. La consommation d'électricité es la Muchas veces hablamos de cambio climático. Me llamo Julien Soro. Tengo 28 años y soy ingeniero industrial francés de energía y medio ambiente. Después de 3 años trabajando para la Municipalidad de Angers, Francia, como ingeniero a cargo de la política de energía, he decidido crear el proyecto Econergy Tour. El Econergy Tour es un reportaje acerca de la problemática de la energía y del cambio climático, con una duración de 3 años y un recorrido desde Canadá hasta Chile. El cambio climático es una realidad. La comunidad internacional está involucrada en un largo proceso político, con el objetivo de llegar a un acuerdo global entre los países ricos y los países en pie de desarrollo, donde la próxima cumbre de las Naciones Unidas se llevará a cabo en diciembre del 2010, en Cancún, México. Las políticas globales son necesarias, pero la lucha contra el cambio climático no será efectiva sin la cooperación de los gobiernos locales y las localidades. Las cuestiones de energía y del cambio climático no son solamente técnicas. El Econergy Tour aporta también un punto de vista de la situación política, socioeconómica y cultural. La finalidad del Econergy Tour es informar y sensibilizar a los ciudadanos acerca de los problemas de energía y de cambio climático, observar lo que está pasando en otros lugares. Para eso, me encuentro con gentes y compañías locales y visito instalaciones relevantes. Esta información está resumida en reportes breves. Salí de Chartres, Francia, en septiembre del 2009 hacia Montreal, la primera etapa del Econergy Tour, donde he pasado 4 meses desarrollando el formato del reportaje. Llegué el 10 de febrero a la segunda ciudad, Boston, en Estados Unidos. Después de una estancia de 9 meses en Estados Unidos, emprenderé el camino hacia México y América Central y finalmente América del Sur. El Econergy Tour sigue un método validado en la ciudad de Montreal. El reportaje combina entrevistas, visitas y participación en eventos. Alors, tout va se jouer à Montréal. Le grand enjeu des changements climatiques, c'est la manière dont on... Éteindre les lumières quand on n'en a pas besoin. Je me dis que si tout le monde ferait ça, ça serait un bon début. Au Québec, les bâtiments ne sont pas beaucoup plus performants que le parc automobile. Bienvenue à Montréal, dans l'antre de culture, son pied américain, sa tête européenne. Bienvenue à Montréal, Saint-Laurent, du nord au sud, à l'est la langue de Molière, c'est Shakespeare qui jase à l'ouest. Estas experiencias están resumidas en reportes breves que pueden ser consultados por el público, como las entrevistas, reportes de visitas o la bitácora de noticias. Esos reportes breves están disponibles en la página de internet, que incluye artículos sobre el viaje, fotos y videos. La difusión se realiza en varios formatos, como por ejemplo artículos y material audiovisual, que están a disposición de los medios de comunicación, como páginas de internet, la prensa y la radio. Antes de salir de Francia hacia Montreal, algunos patrocinadores han decidido apoyar el Econergy Tour. Cuando regresé a Francia, después de haber pasado 3 años en las Américas, el Econergy Tour continuará su labor por medio de un documental, la organización de conferencias y mi participación en planes locales de acción contra el cambio climático. El Econergy Tour es un reportaje de 3 años que incluye 15 ciudades en más de 10 países, un promedio de 20 entrevistas y 6 visitas en cada ciudad en 3 idiomas diferentes, con un presupuesto de 65.000 euros, en el cual he invertido personalmente 22.000. Desde Boston, Estados Unidos, Julien Soro, periodista en el cambio climático. Una revolución energética. La consommation d'électricité es la Muchas veces hablamos de cambio climático y Dépensez moins d'énergie.